Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional. ¿Para dónde va el Estado Islámico? ¿Qué va a hacer el mundo occidental? ¿Qué van a hacer los aliados realmente frente a esta nueva amenaza que no es solamente contra Francia o contra el Líbano o contra Israel o contra... No. Todos los líderes occidentales han dicho es una amenaza contra la humanidad toda. ¿Y qué es el Estado Islámico? ¿De dónde viene el Estado Islámico? Para analizar precisamente lo sucedido en esa noche fatídica de París hace poco más de 10 días y adicionalmente lo sucedido en Mali, pero también lo ocurrido con el avión ruso con 224 personas a bordo. En fin, hemos invitado a dos especialistas. El primero es el señor Rubén Sánchez. Él es politólogo, es sociólogo, tiene un doctorado en economía, ha sido profesor prácticamente de todas las universidades importantes de Colombia y actualmente está en la Universidad del Rosario. Y también a José Ángel Hernández. Él es doctor en historia y se ha dedicado mucho a la historia contemporánea y experto en esa materia, profesor universitario antes en la Universidad de La Sabana, en otros centros de educación superior y en el último tiempo en la Universidad Sergio Arboleda de la ciudad de Bogotá. La gente del común, doctor Sánchez, se pregunta: ¿qué es el Estado Islámico? ¿Dónde queda? ¿Cuántos kilómetros tiene? ¿Cuál es su capital? ¿Quién es el presidente o el califa? Bueno, sí, el Estado Islámico pretende ser un califato. De hecho, es un califato, un protoestado, diría yo, que ocupa buena parte de Siria y el norte de Irak y que fundamenta su política con base en el Corán, entendido de la forma más radical. En ese sentido, entonces, es un fenómeno político que, utilizando la religión, busca sacar adelante intereses que mezclan lo religioso, lo étnico y lo económico. Y lo histórico. Y lo histórico. Pero yo creo que, usted me dirá, profesor, hasta dónde lo histórico no es también un pretexto, al igual que la religión, para un proyecto que a veces en Occidente no entendemos muy bien. Bueno, ciertamente, muy buenas a todos. Ciertamente el Estado Islámico no es un Estado con unas fronteras definidas, como podría ser cualquier otro país, Irak. ¿No? Irak, ¿no? Sí. Aunque el tema de Irak es más bien en el papel que ciertamente práctico. O sea, son dos cuestiones curiosas, ¿no? Y el uso de Estado Islámico es autoproclamado Estado Islámico, ¿no? No reconocido en ninguna comunidad, por la comunidad internacional. Sí es cierto que hay, por ahondar más en lo que me comentas, es una variante del Islam, el sunita, ¿no? ¿De acuerdo? Saben ustedes que se dividen a dos partes, el 80% serían sunitas y una parte más pequeña chiitas, ¿no? Irak, cuando entran los norteamericanos y sus aliados allá en aquella zona, se encuentran a un gobierno conformado por los de Saddam Hussein, que es sunita, y deciden apoyar en parte a los chiitas que hasta ese momento habían estado en el ostracismo, ¿no? En ese momento es cuando los sunitas, que habían estado con Saddam Hussein en el curubito, por decirlo de alguna manera, se sienten marginados y empiezan a conformar una guerrilla contra el gobierno de Bagdad chiita apoyado por los norteamericanos, que es la base de este ISIS. Casi todos los mandatarios del ISIS pasaron por las cárceles norteamericanas durante la ocupación, ¿no? Ahí es donde se conformó ese núcleo y se extremizó ese núcleo, que luego cuando salieron de la cárcel conformaron el ISIS. Sí, pero sí. Perdón, Darío, pero es que esto tiene una historia larga. Claro. Si eso comienza en Afganistán, continúa con Al-Qaeda, porque el Estado Islámico es una prolongación de lo que fue Al-Qaeda, o de lo que es Al-Qaeda, pero es una rama extrema, digamos. Es decir, que aquí intervienen muchísimos factores que obviamente encuentran su caldo de cultivo en la situación que se genera con la guerra de Irak, pero donde intervienen tremendamente muchos elementos que tienen que ver con una política internacional muy compleja, y yo creo que ahí se juegan muchas bazas. Lo que nos dice la prensa es una parte nomás de todo lo que está en juego. Ahí intervienen los rusos, intervienen los chechenos, intervienen las poblaciones del Cáucaso, intervienen los norteamericanos, los intereses franceses
en el área y hasta en África. Es decir, muchas veces lo que nos presenta es una faceta nomás de un problema que se creó hace mucho tiempo y que ha venido adquiriendo unas connotaciones dramáticas por lo que está sucediendo. Claro, mucha gente incluso dice, esto no entra desde atrás. Cuando uno ve ese mapa que se ha publicado en estos últimos días de lo que era el califato, vaya, en el año 750, con lo que en este momento pretenden ellos, que realmente es llevar el Islam y apoderarse de toda esa franja impresionante, dada la riqueza, porque ese es realmente el objeto de la... Por eso subsisten. Exactamente, es por la riqueza que tienen allí. El petróleo, en líneas generales, ¿no? Bueno, sí hay una componente histórica como en cualquier hecho de la actualidad, ¿no? Pero vamos a ver, un califato tiene una conformación de tipo religiosa que no es la que plantean estos del todo, ¿no? Y también hay que tener un poco el alma árabe, sobre todo, muy fanfarrona, ¿no? Quiero decir que cuando Saddam Hussein iba a recibir a los americanos iba a ser la madre de todas las batallas y luego fue un paseo militar. Esto va a ser, vamos a conquistar el Vaticano, Al-Ándalus va a volver otra vez a ser ocupada. Bueno, relativamente, no creo que tengan posibilidad de ello. Es más, recordemos que en esa zona hay un montón de componentes que son enemigas radicales del Estado Islámico, sobre todo los chiitas, ¿no? Recordemos que en Siria están gobernando la familia Assad, que son alagüitas, que es una variante del chiismo, ¿de acuerdo?, que está apoyado por Irán. A la vez, los chiitas de Hezbollah del Líbano también han entrado ahí todos juntos, junto con los rusos, para intentar presionar al Estado Islámico. Pero cada uno va a pescar lo suyo. No, hay algunas políticas comunes, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué los norteamericanos no quieren apoyar esta gran coalición que se está conformando? Porque no quieren estar con los iraníes bajo ningún concepto, ¿de acuerdo? Porque eso no es vendible en Occidente. Pero los rusos no tienen ese problema, sobre todo porque tienen una base naval en la zona y tienen intereses. Francia, tú decías que tenía intereses. Francia tenía intereses. Francia, después de la Segunda Guerra Mundial, se convierte en un país de segundo orden. Quizás los franceses todavía no lo saben, pero son un país de segundo orden, ¿de acuerdo? Hace poco leí un reportaje en la revista Foreign Affairs y decía un funcionario norteamericano: ¿hasta cuándo vamos a permitir que un señor con billete de tercera siga viajando en primera? Esos son los franceses. Los franceses tienen poco que hacer. Por eso se arriman a los rusos y esto pone un poco digamos, en tate quieto a los norteamericanos, ¿no? Y recordemos además que los franceses desde la época de Gaulle han tenido la tradición casi siempre de separarse de toda la política norteamericana, casi siempre. Todo este enmarañamiento no va más que en favor del ISIS, pero evidentemente el ISIS tiene los días contados. El ISIS no se va a expandir mucho más, sobre todo porque sabemos que esa coalición de rusos, iraníes, chiitas del Líbano, más Assad, que tiene un gran apoyo de la población de Siria, está empujando ya ciertamente al ISIS, ¿no? Si no fuera por el soporte económico y algunas veces hasta moral de algunos países del Golfo Pérsico, el ISIS sería casi de risa, ¿no? Pero la verdad es que van 550 muertos en los últimos 40 días de terrorismo, no solamente en esa parte del territorio, sino también pues en Turquía y en Libia y adicionalmente en el África y en Mali. Pero si uno se va al año 81 hasta la fecha, son 45.000 muertos víctimas del terrorismo en toda esa zona, y no se ha podido acabar ni con Al-Qaeda, se reduce, porque nacen de nuevo los odios históricos contra Occidente, contra el colonialismo, y a la manera como Occidente y muchas de las potencias los han tratado y maltratado, no solamente allí en ese Oriente Próximo, sino en el África y en Asia. Sí, hay un problema de maltratos, pero de intereses. Hablamos de Rusia hace un momento. ¿Por qué a Rusia le interesa luchar contra el terrorismo? Porque ha tenido su problema con Chechenia. ¿Por qué las relaciones son tan cruzadas? Porque Turquía, que es parte de la OTAN, de cierta manera tiene intereses geopolíticos en la zona, permitiendo que el califato islámico pase por sus fronteras. Están los kurdos, que desde hace años quieren conformar su estado, su Kurdistán, que después de la Primera Guerra Mundial se les ha vedado. Están los de Arabia Saudí, que son los principales aliados de los Estados Unidos en la zona, que apoyan, porque son sunitas, al ISIS. Es decir, y que tienen 330 millones de barriles probados de crudo. Sí, es la primera potencia en reserva. Claro, entonces aquí hay un problema relacionado con el petróleo también, porque la pregunta es... Y con el gas. Claro, la pregunta es, ¿cómo sobrevive el ISIS? Bueno,
vende petróleo. ¿Vende petróleo? ¿Le está Pues lo vende vendiendo en el a Qatar? en el Bueno, mercado negro, y Qatar también vende petróleo Claro. en este momento y se le está comprando. ¿Quién se lo compra? Ese es el problema. No, claro, hay un mercado negro, evidentemente, que es muy, muy jugoso. Vamos a ver, para que se sepa, algunos de los carros de Europa Occidental y de Occidente en general es gasolina refinada proveniente de esa zona que ha vendido el ISIS. Correcto. O sea, eso está claro. Hasta que no se corten las Hay una doble financiación, moral también en el... evidentemente en todo esto. Mire, es cierto que Occidente metió la pata con la invasión de Irak, la gestionó mal. Sobre todo la posguerra, la gestionó bastante mal, porque los que conforman el ISIS son los antiguos militares del ejército de Saddam Hussein, a los que se mandó a casa y esperen ustedes allá que se les avise. 400.000. No se les avisó y son los que conforman todo esto. Pero también hay que decir que hay un tema religioso del que solemos huir, ¿no? Desde la misma aparición del Islam, el enfrentamiento con Occidente ha sido una constante. O sea, esto no es nuevo. Cualquiera que hayamos estudiado este asunto sabemos que ya el Imperio Austrohúngaro estuvo a punto de que los turcos entraran en Viena y eso fue un miedo para la cristiandad, que era como se llamaba antiguamente Occidente. Los españoles tuvieron que derrotarlos en Lepanto, la reconquista en España, los serbios y los rusos. Cuando uno lee Miguel Strogoff, Pero se da estuvieron cuenta de que 800 años en España, ¿no? no, claro, estuvieron 8 siglos en España, nada menos, ¿no? Pero cuando uno lee Miguel Strogoff, cuando era pequeño, cuando leíamos los jóvenes a Julio Verne, ¿no? Sí. Pues veíamos que el miedo de Rusia era que los tártaros se echaran sobre Occidente, en definitiva sobre Rusia. Ha sido una constante hasta nuestros días. Y esto es más de lo mismo, ¿no? Sobre todo con ese componente que no había anteriormente, que es el del tema del petróleo, y sobre todo porque es una zona geoestratégica muy importante. Rusia no necesita el petróleo de esa zona. No, y porque Rusia ya lo tiene en el Cáucaso. el terrorismo ha evolucionado, eso es un hecho. La gente se pregunta, doctor Sánchez, si son 90.000, si están ocupando un 25% del territorio iraquí al norte, si están ocupando el 40% de Siria aproximadamente, ¿por qué es tan difícil acabar con ellos cuando están todas las potencias con todo su poderío militar? Sí, bueno, desde el punto de vista militar es claro que mientras no se ocupe el terreno, no se ha ganado nada. Hasta ahora lo que han hecho es bombardear. Ocupar el terreno implicaría polémica sin fin en los países que tendrían que enviar sus soldados. Estados Unidos no quiere, la población norteamericana está cansada. Vietnam, Afganistán, Irak, ya son derrotas que no pueden más. Los británicos están muy reservados porque saben que es una operación muy costosa. Posiblemente los que ocupen algo sean los de la misma región y con el apoyo de los rusos, pero eso es una hipótesis, porque la verdad es que hasta ahora no hay un acuerdo de cómo sería la invasión al territorio que ocupa el ISIS en este momento. Y en ese orden de ideas, ¿cuál es la diferencia fundamental entre Rusia y el resto de los aliados en cuanto al régimen de Assad? La manera de comportarse de Rusia en esa zona tiene mucho que ver con la personalidad también del mandatario ruso, ¿no? Recordemos que Rusia ha intentado, después de la Guerra Fría, en la que se descompone Rusia, no puede mantener ni siquiera su integridad territorial, ha intentado recuperar un tanto ese pasado glorioso que se dio en la época de la Unión Soviética. Y recordemos que esa zona, la del Mar Caspio, Mar Negro y salida al Mediterráneo, es la que siempre le ha interesado a los rusos desde la época de los zares salir por esa zona. No se le permitió, sobre todo apoyando a Turquía para que cortara esa salida a esa zona. Ellos saben que por ahí puede salir cualquier hidrocarburo que salga desde la zona del Cáucaso y sobre todo porque también hay que decirle a los norteamericanos y a Occidente que los soviéticos están ahí, o sea, los rusos están ahí, que son una nación a tener en cuenta, que no solo se les puede tener en cuenta porque tengan un arsenal nuclear, porque no es una potencia industrial, ¿no? Sino que hay que tenerles en cuenta, ¿no? Y eso perpetúa a Putin en el poder en Rusia. Es un país que necesita ese liderazgo de garrote, ¿no? Lo pide desde mucho, los Ares, desde siempre, ¿de acuerdo? Pero lo que sí está claro es que la inoperancia, para algunos la cobardía del presidente norteamericano, uno tiene que saber que cuando uno es líder mundial tiene que ejercer algunas labores de gendarmería en el mundo porque va obligado, va en la nómina y arriesgar. Y evidentemente no arriesga. Pero una cosa sí digo, por retomar otro. Inglaterra, Gran Bretaña, Europa han reducido su presupuesto militar de una manera impresionante, también los Estados Unidos de América, ¿de acuerdo? Pero
como haya atentados, que los va a haber más adelante, que va a seguir habiendo, la opinión pública cambiará, es tornadiza y pedirá la intervención en la zona. Que sea terrestre, muy complicado. Ya regresamos en Entérate de Caracol Internacional, continuando. ¿Para dónde va el Estado Islámico? ¿Será posible reducirlo en una acción conjunta y armoniosa entre los países aliados llamados de Occidente? En unos segundos aquí, en Caracol Internacional. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional. Ese odio, hoy pueden matar, de hecho ya han matado los franceses a uno de los principales líderes de toda esta toma sangrienta en distintos sitios, restaurantes, la discoteca, el teatro y tal. Pero es que vuelven otros y matan al principal cerebro, a Bin Laden, y siguen otros y otros y otros. Eso es como con la guerrilla. Sí, eso es básicamente un conflicto que se parece al de la guerrilla, pero aquí lo que hay que ver es que son expresiones muy extremas, apoyadas en algo absolutamente irracional. Un poeta sirio, Adonis, dijo, el gran problema es que no se ha separado la política y la religión, porque la concepción coránica es esa. El califato es eso, hay que gobernar aplicando los principios religiosos, interpretados por las autoridades que ellos reconocen. Es decir, quedamos en esos extremismos en los cuales la cristiandad también conoció algunas experiencias. Las cruzadas. Las cruzadas y la misma animadversión que había hacia el que no era católico, como lo predicaba la Santa Madre Iglesia en ese momento. Ahora, el gran problema es que muchos de estos militantes provienen de Europa Occidental. Hay 12.000. Hay 12.000. 12.000. Hay 800 belgas, ¿no? En otras palabras, aquí estamos viendo también el fracaso de unas políticas de integración en Europa. Cuando se trata de inmigrantes, solo hay tres posibilidades. O se les organiza en guetos, o se los asimila, o se los integra. Y aquí no ha habido... no los excluyen. Y no, bueno, el gueto es una exclusión. El gueto es una exclusión. Y, por ejemplo, en París hay zonas que y en Bélgica. Y en Bélgica. Ahora, yo no digo que todos los que vivan en esas zonas se consideren que están en un gueto. Pero sí es verdad que hay diferencias, hay gente que... No hay igualdad de oportunidades. Lo que pasa es que, vamos a ver, seamos sinceros, no es la única comunidad que migra a Europa la musulmana, pero sí es con la que más problemas hay de integración. Exacto. O sea, lo digo porque, como lo han dicho de manera generalizada, y si no se integran, esto es como para aplaudir, hace falta dos manos, ¿no? Sí es cierto que algo hemos hecho mal en Occidente para no asimilar a esa comunidad en concreto, pero hay otras comunidades como los latinos que se asimilan y que también sufren la animadversión, a lo mejor el rechazo en un principio de la comunidad nativa, ¿no? Pero se asimilan y no crean problemas desde el punto de vista de terrorismo. No se conocen terroristas latinos, por ejemplo. No hay una migración muy grande en Europa de latinos, pero no se conoce eso, ni tampoco en Estados Unidos. Es una comunidad en concreta la que trae esos problemas. Pero ¿por qué la segunda y la tercera generación, muchos de esos chicos que habían nacido allí en Europa, han regresado a los países árabes y concretamente a colaborar con el Estado Islámico? Claro, pues por el rechazo en parte y la no igualdad de oportunidades. Evidentemente uno se refugia en la religión muchas veces, cualquier persona normal se refugia en la religión en el momento que está pasando malos momentos, pero si en estos tiempos que estamos pasando hay una variante de la religión que te dice que inmolándote o que te dice que actuando de manera violenta te vas a ganar el paraíso, hay algunos que se van hacia allá. Otra cosa es que quizás un católico se pueda refugiar en la religión y ¿qué puede hacer? Pues acudir más quizás a misa y demás. Ahí desde esa religión no se plantea, de acuerdo, que para ser buen cristiano tienes que aplicarte de manera violenta contra los infieles. Sí, en esta interpretación del Islam radical, y eso es lo que llama la atención a esta gente. Fíjense que el arquetipo de esta gente es muy curioso, ¿no? Muchos de ellos han estado en barrios marginales, han estado con tema de drogas, raperos, han estado cercano a una vida disoluta y de repente sufren un cambio radical hacia esa religión, esa interpretación de la religión drástica, no la religión, sí. ¿De acuerdo? Fíjate que normalmente la gente moderada, que no está... lo que quiero decir es que pasan desde una parte totalmente al otro extremo. Bueno, pero es que precisamente por eso esta guerra es asimétrica, completamente atípica. Es tan distinta, ya no es un Estado, como decía Moisés Naim,
contra otro Estado, no es un ejército contra otro ejército, no es una aviación contra otra aviación. Es que hacer terrorismo hoy, como se está haciendo, y es lo que tiene intimidado a todo el mundo. ¿Quién quiere ir a París? ¿Quién Todos quiere ir a Nueva queremos York? ir a París. Ahora, yo ¿Quién creo que quiere ir en este momento a determinadas regiones? Nadie, absolutamente nadie. No, yo creo que sí. No, lo que pasa es que ¿cuál es el fenotipo de estos muchachos que entran a hacer este tipo de cosas? Yo decía que la religión es un pretexto, básicamente. Yo no creo que sean tan religiosos. Creo que es más bien... ¿Fanatismo de los líderes? Sí, los líderes para que sean fanáticos religiosos, pero los que entran es para buscar protagonismo. Es para sentir algo nuevo. Es decir, cuando alguien se siente excluido del resto, pues busca protagonismo, busca ser reconocido, busca ser admirado de alguna manera. Y obviamente en este mundo donde los medios de comunicación y la imagen y la internet publicitan todo este tipo de acciones. En redes sociales, bien, claro. Primavera Árabe. Esta guerra irregular está también sustentada en la manera como ellos operan. La internet y las redes sociales son una herramienta fundamental para ellos. Por eso Anonymous, que es digamos la contraparte desde el punto de vista cibernético, está también diciendo, les vamos a bloquear sus cuentas, los vamos a prohibir. ¿No? Sí, estamos en una situación que para los ejércitos regulares no es del todo conocida, porque no estamos combatiendo directamente, estamos combatiendo ante la opinión pública, estamos generando unas imágenes que generan pánico, ¿no? Porque el terrorismo lo que busca es eso, paralizarnos cuando nos sentimos frente a una situación que no entendemos, que nos parece absolutamente irracional. Por eso me parece que la forma como reaccionaron los parisinos, decir, nadie nos va a impedir seguir yendo al restaurante, nos va a impedir seguir fumando en la calle, es una reacción muy comprensible. Bueno, y París es París. Ya regresamos en Entérate de Caracol Internacional. Último segmento en Entérate de Caracol Internacional. Usted hablaba de la posibilidad de más atentados. ¿Son previsibles? Es previsible, hay un alto porcentaje, incluso lo dicen los servicios de información, pero también en la calle hay una cierta resignación de que habrá más atentados en Occidente. Y eso hará tarde o temprano que se endurezcan más que se endurezcan las posiciones, evidentemente, y que se tengan que remangar los occidentales e intervenir más directamente en la zona. Recordemos que las elecciones se acercan. En el caso de Francia hemos ido a Sarkozy diciendo bien claramente que hay que ser más duros con este asunto, ¿no? Y que hay que acercarse a Rusia, ¿no? Y veremos también que en Estados Unidos pueden cambiar las cosas. Si sufren atentados en Estados Unidos, sabemos como un país España tan joven... no se ha mojado, ¿no? España no se ha mojado. No, España se ha mojado porque el 20 de noviembre son las elecciones. Por eso. Cada uno está jugando... Y sabe el amigo Rajoy que, aunque su electorado es más propenso a la intervención, quizás que el electorado de izquierdas, hay una parte importante del electorado que no quiere ninguna aventura de ese tipo. Y sobre todo porque hay una cuestión que hay que explicar en América de Europa, ¿no? Una parte importante de Europa sabe que hay que luchar contra el terrorismo, pero no queremos estar con los norteamericanos. Hay un anti-norteamericanismo que es alucinante, sí, ciertamente. ¿Y Alemania? Pero que se da. Alemania es el país más pro-norteamericano de Europa. Pero al mismo tiempo es el que más abierto ha estado a la recepción de migrantes. Vamos al Reino Unido, ¿no? Que es el aliado de los Estados Unidos en la zona, ¿no? Sí. Pero precisamente el problema de la señora Merkel es que ha sido muy generosa con los sirios, pero ahora tiene un problema tremendo, ¿sí? Que los turcos se ofrecen resolver si les dan 3.000 millones de euros, porque tiene más de 2 millones de refugiados sirios en Turquía. Ahora, hay una población que me parece que no podemos olvidar, que son los kurdos, que están en una situación que les permitiría, no solo pero les permitiría realizar su sueño, que es que tengan su propio Estado. Los únicos que han frenado a los del ISIS son los Peshmerga. Los que han luchado, de verdad. Los que han luchado. Y que no tienen los medios militares para hacerlo realmente. Son los que, ahora, ellos tendrán que hacer valer eso en la mesa. Pero no lo van a conseguir. ¿Qué quiero decir? Que ya tenían una especie de país autónomo en el norte de Irak, los americanos los han dejado y los han protegido desde el punto de vista militar también, pero no creo que se conceda un Estado kurdo, primero porque están repartidos entre varios países, claro, Turquía, no solo en uno, ¿no? Siria, y sobre todo porque Turquía tiene mucho poder en Occidente, sobre todo con los norteamericanos, y no va a permitir bajo ningún concepto que los una cosa final, queridos amigos, y es, de todas maneras, el mundo islámico en el resto de Occidente va a ser todavía más... en Occidente la gente lo va a ver cada vez como más. No todos
islamistas son terroristas, No. pero todos los terroristas en este momento en esa zona sí son islamistas. Por desgracia. Entonces Sí. ahí va a haber una confusión Exacto. que va a afectar mucho la convivencia, la relación. A cualquier islamista o árabe en este momento se le mira con recelo, en No, cualquier en lado. cuanto- En Europa solo ve uno, cuando ve una persona oscura, con ciertos rasgos islámicos que está entrando en el avión, la Uy. gente mira de soslayo. Todos disimulan, pero miran de soslayo, ¿no? Yo creo que los tiempos van a ser muy duros, tanto para unas comunidades como para otras, y yo no veo una solución cercana a todo este asunto, O sea, no más cercana que es- militar con el ISIS. Cercana es que antes de 10, 15, 20 años esto va a estar igualmente complicado. Pues esto tiende a complicarse en muchos años. Muy bien. Muchos años. Pues muchas gracias a ustedes por su presencia, por todas sus opiniones. Es un tema demasiado difícil de entender porque hay demasiada cultura, demasiados pueblos, demasiadas etnias aquí involucradas y demasiados intereses de muchos países, porque esa zona, que además allí estuvo buena parte de la cuna de la historia de la humanidad y del cristianismo, allá nacieron las tres religiones fundamentales, pues es demasiado rica porque hasta todas las reservas de petróleo y gas que podamos imaginar. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @enteratecaracol, también puede escribirnos a través del correo electrónico enterate@caracoltv.com.co. Visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos y los espero como siempre la próxima semana.